qué aportes pude hacer en estos 21 años de trabajo y de investigación. Y por eso quiero decirles claramente que ojalá todos puedan conocer, los que no lo conocen, este aporte que yo hice, que es la lectura de conjunto de todo el Enneagrama. El entender cómo cada persona tiene cada uno de esos atributos en armonía o no. Y por eso voy a usar los que mis alumnos ya van a repasar conmigo, pero que es muy sencillo y claro para cuando lo habla a personas que no conocen el Enneagrama. Entonces yo les digo esto, les digo, miren, el Enneagrama lo que nos ayuda es a que nos demos cuenta que todos tenemos un instrumento musical y ese instrumento musical, de acuerdo al Enneagrama, es nuestra esencia. Y para el Enneagrama el problema de la humanidad es que la gente no sabe cuál es su instrumento musical, por eso se la pasa haciendo ruido tocando la música de otro. Y entonces la tarea primera que nos enseña el Enneagrama es saber cuál es tu instrumento musical, cuál es tu don para el que viniste a esta vida y cumplir tu misión. Y con esta idea entonces, la primera tarea nuestra es saber cuál es nuestro instrumento musical. Y hay 9 instrumentos musicales, con lo cual la primera clave es entender que los que conviven conmigo también tienen otro instrumento musical. ¿Qué hace el Enneagrama? Te ayuda a que sepas cuál es tu instrumento musical. Y la segunda tarea fundamental del Enneagrama es que ese instrumento musical lo tengas afinado. Porque la tarea primera es que te reconozcas tu esencia o tu eneatipo. Y lo segundo es que trates de tener eso en armonía. Y los niveles de conciencia, que en el lenguaje mío yo llamo conciencia alterada, integrada y ampliada, para hablar de 3 niveles de conciencia, respetando otras opiniones, por favor. En esos 3 niveles me permite entender que una persona puede andar desafinada en la vida, haciendo ruido, o una persona está afinada, o una persona puede tocar afinadamente su música exquisitamente. Y esta idea básica a la persona que recibe el Enneagrama le es fácil comprender, que uno puede estar así. La primera tarea, afinar nuestro instrumento musical. La segunda tarea es entender que no tenemos que solamente desarrollar nuestra esencia, sino que tenemos que aprender a desarrollar esos atributos que hacen que mi música, que es el conjunto, mi música, sea una música hermosa para entregar a los demás. Entonces yo tengo que aprender a tocar las partituras de los 8 atributos que me acompañan, justamente para eso, para que mi música sea plena. Entonces ya no basta saber mi esencia, sino hay que conocer esos 8 atributos que junto con mi esencia se tienen que desarrollar para que en armonía la música pueda ser hermosa. Entonces ahora sí, por favor, esta es la forma que lo veo. Mi esencia es mi instrumento musical, pero el conjunto es mi música y eso es mi personalidad. La personalidad de una persona es lo que ella muestra hacia afuera y esa personalidad es la música. Y la mano que toca el instrumento musical es la libertad. Por eso, aunque sepamos Enneagrama o cualquier técnica o cualquier conocimiento, si no aprendimos a comprometernos con nosotros, no alcanza. Por eso la libertad de cada uno hace la maravilla, como dije antes, que aquellos primeros alumnos hoy hayan crecido tanto. Bendito sea el compromiso de cada uno. Esa es mi alegría. Y entonces sí, ahora que eso es lo que quiero explicarles, ese es mi aporte real al Enneagrama, el estudio de lo que acabo de decirles. Y no vinimos a ser solistas, vinimos a tocar una orquesta. Por eso es tan importante saber con quiénes compartimos la vida, amigos, familia, personas que nos rodean en el trabajo. Entender el eneatipo de cada uno nos va a permitir entonces aprender a que entre todos tenemos más o menos afinidad como los instrumentos en la orquesta. Entonces, para un instrumento de cuerda, evidentemente un violín, un violonchelo se llevan perfectamente, pero para un platillo que suena, al violín le suena raro. Y esto que digo, se lo digo a las personas que reciben por primera vez el Enneagrama y me entienden perfecto. Y les digo esto, cuando un hijo nace en violín, si yo soy un violonchelo, estoy feliz porque tengo armonía, pero si me nace un platillo ya me pongo incómodo, porque hace un ruido raro que no pega conmigo. Pero si yo entiendo que ese platillo en la orquesta
puede poner un sonido que hace que la música sea mucho más hermosa. Tengo que entender cómo se toca un platillo bien, cómo se afina y se toca bien para que juntos toquemos una gran música. Entonces el objetivo final del Enneagrama es que seamos una orquesta, que toquemos una música preciosa en paz. Con esta idea entonces, la pregunta que muchos me hacen, pero ¿cuál es tu método o tu sistema para enseñar, para aplicar el Enneagrama? Entonces, ¿cómo se lee el conjunto? Entonces, he tratado de decir que ese conjunto es como un mapa personal, el espejo del alma, que se refleja en la conciencia. Entonces, la mejor manera es entender que yo le entrego a cada uno una planilla de 260 afirmaciones que la persona va respondiendo. Y después de esas 260 afirmaciones, con una planilla que termina en un Excel, queda formada lo siguiente. Después de hacer, uno puede ver este ejemplo, por ejemplo. Ahí están colocados las puntuaciones de las 260 que la persona fue haciendo. Para mí esto es clave, porque esto representa a la persona, la que tengo delante, en la cual ha desarrollado sus atributos de una manera mayor o menor. El primer momento clave en el encuentro con una persona es determinar cuál es su esencia. Obviamente los puntajes más altos serán los que voy a atender para saber si eso es su esencia. Recordando siempre que esa planilla original que respondieron es como una persona se ve a sí misma. Y es limitada esa visión y tiene sus realidades distintas, pero es una aproximación nada más. Por eso yo enseño que descubrir cuál es mi eneatipo llenando una cosita en internet, unas afirmaciones, es estéril. Tiene que haber alguien que me acompañe en la mirada a mí mismo. Y por eso entonces, una vez que tengo este material delante, que es los puntajes de la persona, ahí sí puedo saber qué tiene que desarrollar y darme cuenta si lo que tiene desarrollado está en luz o en sombra, o sea, lo tiene desarrollado positivamente o no. ¿Cómo se hace todo eso? Ese es el sistema que he tratado de entender. Y para hacerlo, establezco una clave importante. Elijo lo que se llama la media del enneagrama. Esa media se establece con el puntaje más alto más el puntaje más bajo. Eso lo divido por 2 y me da un número. Lo que hago a partir de eso es establecer qué cantidad de atributos están por encima de la media y qué está debajo. Todo lo que les estoy contando, primero lo apliqué en mi persona, en un círculo de personas que fueron los primeros, que hace 21 años empecé, y poco a poco toda mi tarea de campo fue ayudándome a comprender que lo que estaba haciendo era correcto y que podía servir. Cuando establecí esta diferencia, me di cuenta entonces que una persona tiene 6 atributos que tiene que activar, que tiene que desarrollar. Para mí la armonía de una persona está en que esos atributos estén elevados. O sea que ya el diagrama me muestra cuáles de esos atributos esa persona tiene que trabajar, qué capacidades están bajas. Y lo que tiene por encima de la media, esos 3 atributos, lo que tengo que ver entonces sí es si está en luz o en sombra, si lo tiene desarrollado o no adecuadamente. Este planteamiento, cuando empecé, me encontraba con una dificultad. Lo único que tenía como elementos de evaluación eran los brazos y las alas. Y como era lo único que tenía delante, tenía que tratar de buscar a ver si había alguna forma de, en el conjunto del enneagrama, empezar a poder tomar esos elementos para leer completamente esto. Quiero poner aquí un detalle que los invito a todos en la página web, tienen un link con YouTube. En la búsqueda de comprensión, hice un estudio que se llama La herida primaria del niño interior, que les pido por favor, será un honor que lo puedan ver y algún día me hagan una devolución de esto, que fue un estudio que traté de entender justamente si el nacimiento era clave para determinar después cómo es el comportamiento en la vida. En mis estudios con culturas chamánicas aprendí mucho el secreto del momento del nacimiento y sentía que eso tenía que también estar en el mundo del enneagrama. Entonces hice este estudio, lo hice en una conferencia, dividí, y justamente la idea es entender allí
qué importancia tiene el nacimiento en el comienzo de la vida de una persona. Ojalá lo quise poner para que no lo olviden. Sí. A partir de la idea de la lectura personal, la pregunta era ¿cómo leo el conjunto? Entonces lo primero que hice, y en ese momento era con alguien que lo hacía, importante para mí porque trabajábamos en equipo, fue determinar los 5 elementos. ¿Qué son esos 5 elementos? Justamente los 5 elementos son lo que en la mitología universal son el aire, el fuego, la tierra y el agua. Y la luz. Ahora bien, como mi trabajo de antropología me llevó al estudio de simbología sagrada, la pregunta que me hice originalmente, ¿están esos elementos en el enneagrama? ¿Es posible ver en el enneagrama estos elementos? Primero fue como un ensayo, después lo traté de ratificar y después ya en la aplicación me di cuenta que sí. Que los 5 elementos están. Y entonces, ¿cómo sería esto? El primer elemento es el aire. Y es un eje que une el 1 y el 5. Quiere decir que para la esencia 1 y 5, para el atributo 1 y 5, tienen que ver con este elemento que es el aire. El elemento fuego es el elemento 8-4 y por lo tanto forma esto un eje, que es el que va a hacer que el atributo 8 y el atributo 4 sean los extremos de este eje que es el fuego. Después del aire, entonces, cada elemento formaban un eje que unía a 2 atributos. El eje del fuego, el 8-4, el de la tierra, el 5-3, el del agua, el 6-2, y por último la luz, que es el 9. Todo esto tiene una fundamentación que no me da este lugar para hacerlo, pero solamente quería exponerlo para que comprendan que había un secreto. Los 5 elementos están en todos los símbolos de la humanidad, los símbolos sagrados. Tenía que estar en el enneagrama y encontrar eso fue clave para después leer la lectura de conjunto. Cada uno de estos ejes van a formar lo que yo llamo ejes de polaridad. Entonces el eje del aire va a formar lo que llamo el eje del orden. ¿Por qué llamo eje del orden al aire? Porque tanto el 1 como el 5 les importa el orden. El 1 el orden teórico y el 5 el orden práctico. El 2-6 el eje de la relación, el 3-7 el eje de la imagen, todos nombres que ahora van a entender cuando explique algo más. El 4-8 el eje de la fuerza y el 9 el eje del estar. Nombres que empezamos a darle para dar de explicar estos ejes que tenían que ver con los 5 elementos. Y entonces empezamos a analizar uno por uno. Empezamos a entender entonces que el eje del orden tiene las 2 polaridades y en ese orden el 1 representa la acción y el 5 la contemplación. El 1 es el que opera el orden en lo práctico y el 5 es el que contempla y busca entender el orden. El 2-6, que es el eje de la relación, que tiene que ver con el agua, tiene 2 extremos muy claros. El 2 es proactivo y es un darse a todos. El 6 es una energía más receptiva, colaboradora. Entender la distinción entre el dar y recibir permitía crear un eje de polaridad entre ambos. El eje de la imagen lo llamé así porque justamente el 3 se muestra por lo que hace y el 7 por lo que disfruta. A ambos les importa su presencia y así se manifiesta. Entonces le llamé así el eje de la imagen con esos 2 extremos. Finalmente el 8-4 es el eje del poder. Y fíjense, el 8 es el poder exterior y el 4 es la fuerza interior. Con lo cual ambos también estaban marcados por esta energía de la fuerza. Y el 9, que es el exterior. Y la propuesta es entender que cada una de estas 2 esencias tiene que desde el interior actuar hacia el exterior. Desde la interioridad ir a la exterioridad. Así resuelven el dilema tanto el 3 como el 7 y les permite ser felices. El siguiente es el 8-4 y el dilema es fuerte, es vida o muerte, porque como son energías fuertes, ambos, el 4 y el 8, el secreto que observé es esto. Tanto el 4 como el 8 pueden destruirse o destruir, o construirse o construir.
El 4 como esencia o se construye o se destruye por su energía y su sensibilidad y su emocionalidad. Y el 8 construye o destruye. Por lo tanto, el dilema de ambos es vida-muerte. Entonces un 8 puede ser un líder positivo que construya o un líder negativo que destruye. Y el 4 puede ser una persona que está atravesada por toda su emocionalidad perturbada y puede llegar a procesos depresivos e incluso llegar a autoagredirse. O el 4 puede sacar lo mejor de sí, toda su energía creativa y expandir todo lo que es. Pero la decisión está en sí mismo. Con lo cual el dilema vida-muerte es el que los dos van a tener. Y por eso son energías que con esa energía son siempre blanco o negro. Son todo o nada. Y esa visceralidad del 8 y esa sensibilidad del 4 tienen que aprender que pueden, repito, ir hacia la vida o ir a la muerte. Y el 9, el dilema es muy sencillo. Es el dilema de Shakespeare, ser o no ser. La esencia 9 tiene que elegir entre ser, estar, involucrarse, comprometerse, o lo contrario. Lamentablemente puede vivir aislándose, no jugándose, no comprometiéndose, no involucrándose. Y esta alternativa de la esencia 9, en eso le va la vida como a todas las otras. En eso va la vida y la felicidad. El dilema del 9 es ser o no ser. Quiero dejar acá explícito un pensamiento que es la llave maestra de todo lo que he aprendido para que cada persona pueda vivir en armonía con los demás. En principio esta frase es muy clara. En lo esencial unidad, en lo importante libertad y en todo generosidad. Para que las 9 esencias, todas las personas con nuestro instrumento musical podamos ser felices, tenemos que seguir este criterio. Y volviendo al punto anterior, quiero destacar algo. He aquí la ética del enneagrama. ¿Qué quiero decir esto? Si bien he marcado los dilemas de acuerdo a los ejes, el secreto que digo al final es que aquí está presentada la ética del enneagrama. Todos tenemos que elegir poner la forma en función del fondo. Todos tenemos que elegir ser con nosotros. Todos tenemos que elegir poner desde nuestra interioridad, ir hacia la exterioridad. Todos tenemos que elegir la vida y todos tenemos que elegir ser. Quiere decir que estos dilemas que le cabe de manera particular a 2 esencias, en realidad el conjunto es la ética, las actitudes que todos debemos tener. Pero una de ellas, el dilema que me corresponde, es el que tengo que poner el acento. Y con la experiencia de los años fui aprendiendo este secreto. Cuando uno resuelve bien su dilema, de acuerdo a la esencia que tiene, los demás dilemas se resuelven solos. Es decir, si yo trabajo bien mi propio dilema, los otros dilemas en mí se van ordenando naturalmente. Pero al revés, cuando no trabajo bien el dilema que me corresponde de acuerdo a mi esencia, lamentablemente se empiezan a alterar todo el resto. Con lo cual en la lectura de conjunto uno se da cuenta si la persona trabajó o no bien su propio dilema y cómo ocurrió con lo que sigue. Después de esto entonces llega el siguiente trabajo,